De la Comisión de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional de la fracción opositora. Antes de la pausa estábamos revisando pues algunos de los planteamientos sobre los 5 ejes o las 5 primeras zonas económicas especiales que fueron anunciadas por el Ejecutivo, y vamos también a examinar qué repercusión ha tenido en los medios de comunicación y también compartir con usted comentarios. Por ejemplo, vamos a ver en el periódico El Universal, hacen en detalle cuáles son pues algunos de los puntos más resaltantes de esta ley y lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Publicada en la Gaceta Oficial número 6710, la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales establece un régimen de libre convertibilidad que incluye los planes de financiamiento ofrecidos por instituciones bancarias especializadas para el desarrollo de la economía real y productiva en estas áreas, sin perjuicio de garantizar la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela. Y en el artículo 28, la norma no establece exoneraciones de impuestos, sino un sistema de reintegros o devoluciones que incluye los tributos que gravan las importaciones y de otras cargas fiscales en un sistema que determinarán las autoridades de acuerdo con las reglas específicas para cada zona económica especial. Y en el artículo 29 se contempla un sistema de ventanilla única que centralice los trámites que deben hacer los inversionistas para desarrollar los proyectos en estas áreas. De esto estábamos hablando antes de la pausa, ¿no? Cómo presentar esos proyectos para los inversionistas extranjeros y nacionales que deseen participar en estas zonas económicas especiales. La ventanilla única es un gran logro porque hace posible facilitar los procesos. Ya los que presenten proyectos no tendrán que acudir ante distintas instancias, distintos organismos, con los kafkianos que a veces son esos trámites. La ventanilla única está diseñada precisamente para agilizar y hacer mucho más amigable todo el trámite hasta que se consolide el proyecto. Con relación a la primera parte que señalaste, es importantísimo el tema de la libre convertibilidad. Está contemplado entonces una ley orgánica que hará que, a pesar de que en algún momento puedan variar las circunstancias del presente, los que hagan inversiones, fundamentalmente en divisas, tengan entonces la seguridad jurídica de que en su momento podrán retornar con las mismas divisas sus beneficios. Claro, ahora otra de las interrogantes que surgen sobre esta ley de zonas económicas especiales son cuáles son los planes que se tienen actualmente para cada una de ellas. En el bloque anterior hablamos, por ejemplo, del caso de la Isla de la Tortuga y las preocupaciones ambientales que hay. Usted decía que pues ya esto fue, que está también en constante evaluación por parte de las personas que están en esta comisión. Ahora, por ejemplo, para la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, que es una zona también con gran potencialidad para el turismo, pero que, por ejemplo, como todos sabemos, a diario nos llegan denuncias del tema del agua, del servicio eléctrico, del combustible, bueno, como en otras zonas de nuestro país. ¿Cómo convertirla en una zona económica especial que puede garantizar que todas estas características que lamentablemente están en el resto de nuestro país, con la deficiencia de los servicios públicos, puedan enfrentarla, superarla y potenciar esta zona? ¿Cuáles son los planes? Forma parte de los proyectos que se tienen que presentar el garantizar que los servicios públicos, que son fundamentales en áreas como el turismo, sean de la calidad que se requiere. En el caso de Margarita es suficientemente conocido que hasta que estallara el conflicto entre Rusia y Ucrania, los rusos estuvieron interesados en hacer posible turismo. Incluso vuelos de Moscú y de San Petersburgo empezaron a ser regulares. Lamentablemente se ha presentado esta circunstancia internacional, pero la isla presenta una serie de características que hará posible con estas facilidades que inversionistas, otra vez privados. Ahí no quiero mencionar a ningún grupo particular venezolano, porque pudiera interpretarse como le estoy haciendo propaganda, pero hace poco tuve también la oportunidad de ver por parte de un importante grupo empresarial venezolano, un proyecto para Margarita que contempla un pequeño aeropuerto, ya no un aeropuerto internacional, sino un aeropuerto para aeronaves privadas, alrededor del cual un campo de golf, un conjunto de viviendas y de hoteles. Es también bien significativo ese proyecto, y como ese hay varios, de tal manera que esos inversionistas, por ejemplo, previeron en su proyecto, porque tienen que hacerlo así para garantizar mayor atractivo, el que pudiera ser autosustentable, es decir, el tema de la dotación de agua, el tema del suministro eléctrico, obtenerlo por vías propias. Que eso incide en la estructura de costo del proyecto, sí, estamos de acuerdo, pero si tú haces un proyecto de esa naturaleza, tienes que prever todas esas alternativas. Es parte de lo que la ley debería hacer posible que motiven a los inversionistas. Ahora, cuando nos vamos, por ejemplo, a La Guaira,
Pasa lo mismo, ¿no? También el tema de los servicios públicos, una zona que en otros tiempos pues recibía cruceros de todas partes del mundo, el tema de los cruceros se suspendió. Obviamente también hay circunstancias pues como por ejemplo el bloqueo que tiene Venezuela, las relaciones con Estados Unidos pues también impactan, ¿no? En toda esta ruta que se tenía con los cruceros y con vuelos también en La Guaira, ¿no? En Maiquetía. Ahora bien, ¿cómo desarrollar esta área tan importante para el desarrollo económico de nuestro país, tomando en consideración todas estas variables? ¿Qué planes se tienen para La Guaira puntualmente? Bueno, correspondería naturalmente al gobernador y a los ministros del área hacer las explicaciones en detalle, pero la interpretación que nosotros les damos es que cada zona económica especial tiene una característica particular. Sí. Una cosa es la Tortuga, otra, claro. Un emporio turístico, otra cosa es Margarita, que también puede ser un emporio turístico, pero en el caso de La Guaira, Puerto Cabello, comercial, Morón y Paraguaná es fundamentalmente volcada hacia el área de exportación y de importación. En ese sentido, tanto los emprendedores, empresarios que vayan a utilizar esas áreas, entonces serán parte de los proyectos que se presenten, pero insisto, son programas diferentes. Es como mañana, si se llega a dar, y esperamos que se dé, la zona económica especial agroproductiva, entonces ahí tiene que volcarse hacia proyectos de carácter agropecuario. En el caso del Táchira, donde fundamentalmente todo el comercio que se espera se reactive, se hará es por tierra. Allí incluso esta mañana me plantearon, tengo que oficialmente hacerlo saber, unos empresarios de la zona ante las limitaciones de un aeropuerto que pudiera pensarse en convertir en una alianza binacional el aeropuerto de Cúcuta en el aeropuerto de salida y entrada de mercancías e importaciones y exportaciones del Táchira, que parece razonable por las limitaciones que hay en los aeropuertos tanto de Santo Domingo como el propio aeropuerto San Cristóbal, que es apenas un aeropuerto pequeñito para naves privadas que ya casi ni debe funcionar. Ahora, usted obviamente representa dentro de la Asamblea Nacional el bloque de la fracción opositora, pero en medio del debate de esta ley, pues qué discrepancias se encontraron. Pues hemos encontrado muchos sectores críticos de la izquierda pues que señalan que esto va en contra de lo que el chavismo establecía originalmente, que esto abre pues las oportunidades a que muchas empresas extranjeras quieran apropiarse de recursos de Venezuela, que podría atentar contra nuestra soberanía nacional, aunque no es lo que está escrito en esta ley, pero muchos lo interpretan también así. Rosa, yo he dicho muchas veces, yo soy militante de Acción Democrática y me siento orgulloso de militar en el Partido del Pueblo, pero fundamentalmente soy militante por Venezuela, por el mayor bienestar de Venezuela y de los venezolanos. De tal manera que cuando nosotros consideramos un proyecto de ley, una propuesta que apreciamos sea beneficioso para el país, no hacemos diferencia. Por eso precisé cuando empezó el programa que desde el primer día apoyamos esta ley. En mi caso particular fue mucho más fácil. Yo tuve la oportunidad de cursar estudios de posgrado en China y allí, hace ya varios años atrás, viví un proceso de crecimiento, de explosión más bien, de esa nación asiática, buena parte del cual se montó sobre la base de las zonas económicas especiales. Entonces, el que tú veas que los chinos lograron sacar 300 millones de la pobreza extrema, hacer clases medias y medias altas incluso, es producto precisamente de un despegue económico. De tal manera de que no tengo dudas cuando apoyo un proyecto que tenga la convicción que va en beneficio de los venezolanos. El giro del gobierno de una posición que se demostró fracasada, porque ya ni lo mencionan, el modelo del socialismo del siglo XXI ya ni se menciona. Tú, que eres comunicadora social, busca los medios para que veas que ya ni lo citan. Ese modelo fracasó y el viraje se corresponde con una realidad. Es China, giró Vietnam, que es otro país donde hubo una guerra, se enfrentaron a Estados Unidos, hubo millones de muertos y finalmente se instauró. Se presentan cambios según las circunstancias. Según las necesidades. Y necesidades del momento. Entonces, en Venezuela, como pasó, reitero, en China y en Vietnam, para mencionar solamente dos países que han girado hacia posiciones de apertura del mercado, esa apertura, ese viraje es positivo. Mantenerse en una posición extrema, radical, que ha fracasado en el resto del planeta, no tiene ningún sentido. Yo respeto a los de izquierda que dicen eso, pero comulgo con la necesidad que se abra la economía. Creo en los empresarios, creo en los emprendedores y creo en el capital.